Bendito sea el Señor que, gracias a la visión de Ana, tenemos a su hijo Samuel dedicado al Señor y elegido por el Señor para ser el último juez de Israel, al mismo tiempo que iba a ministrar como fiel profeta de Jehová. Siendo el último juez, se convierte entre un puente con los reyes que el mismo Samuel va a ungir. Y destaca que el capítulo comienza diciendo que escaseaba la palabra de Dios en aquellos días, en Israel. No se ministraba la palabra de Dios. Cuando no hay ministerio de la palabra, la fe de las personas va menguando rápidamente. Y conforme va menguando la fe, es inversamente proporcional la carnalidad y las acciones feas, inclusive en el pueblo de Dios. Eso tiene una aplicación general como país, tiene una aplicación general como iglesia, pero también tiene una aplicación particular como personas. Por eso nos agrada poder tener este ministerio de la enseñanza evangélica donde dedicamos el tiempo central a enseñar la palabra de Dios, que era lo que fue haciendo Samuel desde su juventud por todas las ciudades de Israel. Cada año comenzaba por una ciudad y realizaba un ministerio itinerante enseñando la palabra en las ciudades. Regresaba periódicamente también a su destino, a su hogar, y al año siguiente volvía a enseñar ciudad tras ciudad, pueblo a pueblo, y todo Israel entendió desde Dan hasta Beerseba que Samuel era fiel profeta de Jehová. El ministerio de Samuel fue muy difícil porque ocurría como está ocurriendo prácticamente hoy en España y en otros muchos lugares, que es que cuando escaseaba la palabra de Dios, dice que la mayoría de las personas hacía lo que bien le parecía. En un lenguaje popular hacían lo que le daban la gana y la mayoría de las personas no tenían en su corazón honrar y agradar a Dios. Samuel, en su ministerio de enseñanza, entendemos que principalmente iría enseñando la ley, como por ejemplo nosotros meditamos en, en la unidad didáctica anterior sobre los 10 mandamientos que el Señor escribió con su propio dedo en la pared y se lo entregó a su siervo Moisés. Y Samuel iría recordándoselo a las personas. ¿Vosotros recordáis alguno de los 10 mandamientos? Parece que ahora es un momento bueno para escribirlo también nosotros en la pizarra y realizar este ejercicio. Es bueno tener la palabra grabada en el corazón. No debería de ocurrirnos como a Israel, que le entraba por un oído y le salía por el otro, sino que entre por un oído y se guarde en el corazón con la intención de ponerla por práctica. Recuerden que la primera tabla tiene que ver de la relación de la persona en vertical con Dios. La segunda tabla tiene que ver la relación perpendicular con otras personas. El pueblo fragantemente se estaba saltando los 10 mandamientos, pero insultantemente se estaba saltando los que tenían que ver con el Señor. Se habían hecho otros dioses, cuando Dios expresamente reconoce que solamente hay un solo Dios. Aunque las personas le llamen dioses a Buda, o le llamen dioses a Confucio, o al dios Sol,
o se inventen uno, lo pueden hacer las personas incrédulas, pero que lo haga el pueblo de Dios, que hubiera el pueblo de Dios cambiado al Dios glorioso, al Dios vivo y verdadero por un ídolo llamado Astarot, y se fueran la gente al campo a ofrecerle sacrificios, frutas, flores. Al culto iba muy poca gente, la mayoría de la gente iban a adorar las estatuas. Dios estaba triste con el pueblo, y al pueblo indudablemente le iba a ir mal por haberse apartado de Dios, no podía recibir la bendición de Dios, iban a tener las consecuencias de la desobediencia. Pero estas consecuencias las vemos también como parte del amor de Dios, como parte del amor de Dios. Porque si las personas cuando se apartan de Dios, además le fuera bien, cosa que es imposible porque el orden de la vida está regulado conforme al propósito y plan de Dios, pero si además le fuera bien, que a alguno le va bien, finalmente se iría a la eternidad sin Dios, sin desearlo, sin clamarle, sin buscarle. Por tanto, estaría eternamente perdido. Y Dios ama a las personas. Por eso, a veces las consecuencias de la desobediencia es también una muestra del amor de Dios para que las personas puedan reconducir sus vidas. Aquí vemos un mapa de las ciudades de Israel. Samuel se encontraba en Silo e iba itinerando por las ciudades de Israel ministrando la palabra de Dios. Y en las fronteras estaban también otros países que algunos de ellos vivían en continua y aún viven, y en la frontera de Gaza viven los filisteos que siguen en continua enemistad con Israel. Como Israel se había apartado de Dios, las consecuencias de la desobediencia la iban a sufrir en sus propias vidas, en su propia sociedad. Y es una muestra del amor de Dios, porque si las personas cuando nos apartamos de Dios, Dios además nos bendijera o permitiera que nos fuera mucho mejor, tristemente nos ocurriría lo peor de lo peor, que es que pasaríamos toda la eternidad sin Dios. A veces Dios reprende porque al que ama lo disciplina directamente, como un padre a un hijo cuando ve que está yendo a la ventana, pues le advierte: hijo, no te acerques a la ventana que te puedes caer, pero si ve que el niño insiste, pues le reprende para que corrija esa actitud. Pero a veces Dios deja hacer a la humanidad y la propia humanidad cae en sus propios despropósitos, en sus propias iniquidades e impiedades y en sus propias enemistades que a veces surgen con los vecinos. En esta situación, los filisteos entraron en las ciudades de Israel y le tomaron propiedades, suponemos trigos, cosechas, animales. Entonces los israelitas para defenderse se enfrentaron en batalla con los filisteos y hubo una primera batalla. ¿Y sabéis quién venció? Sorprendentemente vencieron los filisteos. El pueblo de Dios no estaba bien, el pueblo de Dios no estaba bien y perdieron 4.000 personas. Cuando regresaron a las ciudades que le quedaron, porque ya perdieron algunas ciudades, venían aparentemente escarmentados y reconociendo que habían perdido porque Dios no había estado con ellos, cosa que la verdad, Dios no había estado con ellos. Sería un despropósito que Dios estuviera con ellos en una batalla que ellos se estaban buscando y cuando ellos no estaban con Dios, estaban, recuerden, adorando mayoritariamente a las estatuas. Entonces planearon una malísima idea. La sociedad hablaron con los dos sacerdotes, hijos de Eli, Finneas y Ornis, y le plantearon sacar el arca de la alianza, el arca de adoración que se encontraba en el lugar santísimo, el arca que era exclusiva para la propiciación por nuestros pecados y que solamente el sacerdote podía acceder confiadamente una vez al año y muy preparado para ese ministerio. Tomaron el arca
y la llevaron al campo de la batalla, entendiendo Israel que si llevaban el arca, Dios entonces iba a estar con ellos. Los sacerdotes, que ya comentamos que eran unos sinvergüenzas, accedieron a esta solicitud y llevaron el arca sin tocarla, cogida por estas anillas sobre sus hombros, con estas varas, y la llevaron hasta el campo de la batalla. ¿Recuerda lo que había dentro del arca? Las dos tablas de la ley que hemos visto anteriormente, la vara de Aarón que había florecido cuando Dios también hacía milagros, y una vasija con una muestra del maná, que era aquel pan del cielo que Dios le daba a Israel mientras que iba peregrinando por el desierto. O cuando los israelitas vieron el arca que llegaba en medio de la batalla, se enardecieron, se exaltaron y empezaron a gritar con euforia: Dios está aquí, Dios está con nosotros. ¿Pensáis vosotros que Dios iba a estar con ellos? Efectivamente, Dios no iba a estar con ellos, porque el corazón de ellos no estaba con Dios. Estaban tomando el nombre de Dios en vano, estaban tomando el arca como si fuera un amuleto, como si fuera algo mágico, que allí donde está, Dios iba a estar con ellos. Dios está aquí ahora, en esta clase, como cantamos. Dios está aquí. Como sabemos que aquí hay aire, aquí en todo lugar se mueve el Espíritu de Dios. Pero no iba a estar con los israelitas para actuar en iniquidad y máxime saltándose el uso de las cosas sagradas, como era el arca de la alianza. Los filisteos, cuando escucharon que los israelitas clamaban a grandes voces de euforia, decía: ¿pero qué les pasa a esta gente? Y le dijeron: han traído su arca, Dios, su Dios, ahora va a estar con ellos. Pero el capitán de los filisteos no se intimidó. Él sabía que si Dios hubiese estado con ellos ya en la primera batalla, ya hubiesen vencido a los israelitas. Pero pudiera estar ahora, ellos habían oído de cuán grandes cosas había hecho el Dios de Israel con Faraón en la tierra de los cananeos, y que efectivamente podía hacerla con ellos, pero algo pasaba que no estaba ahora en ese momento con Dios. Por eso los filisteos se envalentonaron y confiaron que ellos también tenían un Dios. Probablemente ellos pensaban que su Dios tenía una cabeza más inteligente que el Dios nuestro, y que tenía dos manos más poderosas que la mano de Dios, que ahora no iba a entrar en escena en esta segunda batalla. Después de esta cruenta segunda batalla, ¿sabéis quién venció? Volvieron a vencer los filisteos. E Israel tuvo una derrota humillante. 30.000 personas fallecieron en esta segunda derrota. Perdieron más ciudades de las que vimos antes: Cron, Laquis. Los dos hijos de Elí murieron en aquella batalla. Elí, cuando se enteró, también cayó desnucado hacia atrás y falleció. Fue una gran ruina, un gran desastre. Pero ¿sabéis qué hicieron los filisteos, que también tomaron el arca con el arca de Dios? Los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron al templo de Dagón, lo cual era una deshonra para Dios, poner el arca en un templo idolátrico, donde ya por cierto había estado un juez de Israel, Sansón, aquel que tenía mucha fuerza cuando no se cortaba el cabello. Y allí pusieron burlescamente el arca de Dios delante de este gran monumento llamado Dagón, que es una estatua que tiene ojos, pero que no ve, que tiene orejas, pero que no escucha, que tiene nariz, pero que no respira, que tiene boca, pero que no habla, y que tiene un cuerpo por muy grande
y lleno de metales que tenga, y no tiene espíritu. Pero Dios se defiende a sí mismo, y después que dejaron el arca allí durante aquella noche, el- la estatua de Dagón apareció caída delante del arca de Dios. Oh, los sacerdotes de los filisteos pensaban que había sido una casualidad. De esto no se puede enterar nadie. No era una casualidad, allí no había habido un terremoto, no había habido un seísmo. Entonces se apresuraron a levantar el monumento y eso que pesa con cuerdas o como lo levantasen, y allí lo dejaron una segunda noche. ¿Y sabéis cómo amaneció al segundo día? Amaneció otra vez caído, pero esta vez la cabeza estaba separada del tronco y las dos manos también separadas de sus brazos. Cuando entraron, percibieron que efectivamente la mano del Dios Todopoderoso, del Dios de Israel, era más fuerte que la de la estatua de Dagón. Quitaron el arca de allí y la llevaron a otras ciudades. No sabemos dónde la dejarían, suponemos que la dejarían en la casa del pueblo, lo que es las alcaldías actuales. Y a cada pueblo donde iba el arca llevaba ruina. Había enfermedades, tumores, plagas en los campos, y los alcaldes y los gobernadores de las ciudades entendían que era que porque el arca estaba con ellos. Así que la iban llevando de ciudad en ciudad, así durante 7 meses, hasta que finalmente reconsideraron su postura y dijeron: el arca es de Israel, el arca es del pueblo de Dios, se la tenemos que devolver a los israelitas. Y consultaron a sus sabios cómo hacerlo, y ellos le asesoraron de un protocolo, y que previamente también tenían que disculparse y pedirle perdón a Dios por la ofensa que habían hecho con su arca. Pues ya veis, los sabios recomendaron a los gobernadores filisteos que devolvieran el arca con 2 vacas recién paridas puestas en un carruaje y sin tocar el arca, poniéndole detrás un cofre con tesoros de oro, de ratones y de tumores, reconociendo implícitamente el pecado de los filisteos. Los filisteos contristados hicieron conforme le recomendaron y pusieron las vacas a la buena ventura a ver si seguían el camino de la frontera de Israel o qué ocurría. Y efectivamente las vacas fueron siguiendo el transcurso del camino hasta que entraron en los campos de la primera ciudad de Israel, y cuando los del pueblo de Dios vieron que el arca les había sido devuelta, se entusiasmaron de alegría. Una alegría no por devoción a Dios. Ya hemos dicho que el corazón del pueblo estaba apartado de Dios. Y ciertamente puede volver en cualquier momento, pero avivar una llama a veces puede darse en un momento, pero a veces lleva tiempo. El corazón de los israelitas estaba muy lejos de Dios. De hecho, no sabían algo tan importante como que era el arca no se podía tocar. Y lo primero que hicieron los curiosos israelitas de aquellos campos fue tocar el arca. Tristemente, tristemente murieron. Ya mandaron a decir a Samuel la buena nueva de que el arca estaba allí entre los israelitas otra vez, y la dejaron en casa de un tal Abinadab hasta que el pueblo volviese su corazón a Dios. Pasados 20 años, en los cuales los israelitas entendieron que lo peor que les había pasado era haberle vuelto las espaldas a Dios, que las consecuencias trágicas que estaban viviendo en su familia y en su sociedad eran consecuencias de vivir apartados de Dios, consultaron a Samuel, quien les habló diciendo: a toda la casa de Israel, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid,
y él os librará de la mano de los filisteos. Ahora sí, ahora el pueblo preparó su corazón. Un corazón contristado, un corazón arrepentido por haber ofendido a Dios, llamando a dioses que habían hecho con sus propias manos, Dios de la prosperidad, Dios de la fertilidad, Dios de la lluvia. Qué vergüenza para la humanidad hacerse ídolo con sus propias manos. Qué humillación para Dios. Pero el pueblo se contristó de corazón y fue convocado por Samuel en un lugar alto, una montaña que se llama Mizpa, entendiendo en fe de que un lugar alto está más cerca del cielo, está más cerca de Dios. Como también entendemos nosotros hoy en fe, que el lugar más alto es a los pies de Cristo. El lugar más alto para estar cerca de Dios es cuando nos postramos y humillamos nuestra alma a los pies del Señor, dándole gloria a su nombre. Pues allí estaba, aquella mañana, todos los israelitas convocados, niños, jóvenes, adultos y personas mayores. Se alegraron en el Señor. Habían cambiado su corazón, habían mudado sus vestidos en señal externa del verdadero cambio que había habido en su corazón. Samuel les enseñaba también que el arrepentimiento y la maldad requiere un castigo y que la paga de todos nuestros pecados, que todos habíamos cometido y estábamos destituidos de la gloria de Dios, era la muerte, pero que Dios no quiere la muerte de nadie. Por eso tomaron un cordero inocente, impusieron sobre este animal las manos por familia y lo sacrificaron a Dios en lugar de las personas. Y luego lo inmolaron, llenándolo de fuego que llegó como olor fragante a la presencia de Dios. Y claramente es tipo del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien como un cordero inocente fue sacrificado en nuestro lugar por nuestros pecados, para que nosotros no tengamos que pagar esa deuda. Si yo tengo una deuda con alguien, por ejemplo, con una persona en un kiosco, y tú la pagas en mi lugar, ya mi deuda está saldada, está cancelada, ya yo no debo nada. La deuda de nuestro pecado que teníamos con Dios ha sido cancelada. En la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo dijo, consumado es. La obra de nuestra salvación fue perfecta. Bendito sea su nombre. Pues allí en este lugar sagrado, porque cualquier lugar donde se invoca el nombre del Señor es sagrado, como esta clase, para honrar su nombre, los israelitas se regocijaban en el Señor cuando los filisteos tuvieron la maquiavélica idea de atacarles, viendo que no estaban en sus ciudades ni en los campos y que estaban sin instrumento de guerra en lo alto de la montaña. Los filisteos tuvieron la perversa idea de atacar a Israel pensando que era una magnífica oportunidad para exterminarlos a todos, como a lo largo de la historia van a tener esta terrible pretensión, y de quedarse con todas sus tierras, con todas sus ciudades, con todos sus animales y con todas sus casas. Los israelitas, cuando vieron venir a los filisteos, algunos temblaron, lógicamente. Un ejército terrible les estaba rodeando. Pero imploraron a Samuel, Samuel, no ceses de clamar por nosotros. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos, pues Dios envió relámpagos, truenos que cayeron alrededor de la montaña sobre los filisteos, que cayeron por decenas, y los israelitas no tuvieron que combatir, no tuvieron que defenderse. La mano de Dios ahora sí, la mano de Dios ahora sí estaba con ellos, porque el corazón del pueblo ahora sí estaba con Dios. Esta tercera batalla no hubo ni siquiera batalla, los filisteos fueron sacudidos y estuvo todos los días que fue ministrando Samuel. Gloria a Dios, después de aquella gran batalla en la montaña de Mizpa, los israelitas se alegraron viendo cómo la buena mano de Dios estaba otra vez defendiéndole y protegiéndole.
Él es nuestro amparo, es nuestro socorro. Y tomó Samuel una piedra, como vosotros podéis ver esta piedra allí, y le puso por nombre Ebenezer, que significa piedra de ayuda, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y efectivamente, Dios nos ayuda, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Igual que Dios ayudó a Jacob, igual que Dios ayudó a Israel, Dios es propicio a cada uno de nosotros. Por eso hemos de tener esta piedra como señal para todas las generaciones que fueran viniendo después. Nosotros quizás no tengamos oportunidad de ver esta piedra, pero sí tenemos oportunidad de ver la palabra donde está recogido este nombre. Y de hecho cada hecho y cada historia de la Biblia es una señal que edifica y fortalece nuestra fe para que nuestro corazón no esté declinado ante el temor y a la angustia, sino que esté fortalecido a vivir en fe, a peregrinar en fe hacia nuestro Dios glorificándole cada día. Bendito sea su nombre.